Hola, soy Jaume Valls, director de la Escuela Sistémica Evolutiva Jaume Valls, aquí en Barcelona, aquí en Antequera, Málaga. Y vengo a presentaros esta ponencia sobre neurología, sobre el trauma, sobre la disfunción, desde una perspectiva, desde la kinesiología clínica o la integración refleja, cómo entendemos pues, las disfunciones, cómo entendemos también pues, el trauma, la patología, qué se hacía hasta ahora, qué se puede hacer a partir de ahora, qué es lo que estamos haciendo y cómo realmente pues, dar un poquito de perspectiva, un poquito de luz, ¿vale? Simplemente con querer aportar qué es lo que se hacía hasta ahora, de qué manera, qué se ha hecho y qué podemos hacer realmente. Entonces, entender que, por ejemplo, nos basamos en la línea original de kinesiología, ¿vale? Nos basamos en kinesiología aplicada, nos basamos en el padre de la kinesiología, toda esa fuente, raíz, y eso es algo que me llevó durante mucho tiempo, viendo un poco lo que se hacía aquí, lo que se dejaba hacer, lo que no me acababa de convencer, qué era lo que por qué no funcionaba, por qué a veces sí, a veces no. Entonces, cuando vas para atrás y más y más y más y ves lo que realmente se hacía y se está haciendo ahora, ¿vale? Y que realmente los resultados, la eficacia que tiene, la diferencia cuando realmente se aplica este método, ¿vale? Este método de Goodhart, ¿vale? Y no otros, ¿vale? Realmente, pues, es realmente revelador. Y eso que para mí me cambió la consulta, me cambió la formación, me cambió todo, ¿vale? Cuando realmente descubres cómo lo hacían los grandes, ¿no? Cómo lo hacían los grandes, cómo lo hacían el padre de la kinesiología y realmente pues es una técnica que está a la última a día de hoy, es una técnica de vanguardia, es una técnica que realmente pues sencilla, ¿vale? Y realmente con resultados y efectos al momento. Entonces, es algo que, bueno, vamos a compartir hoy. Vamos a ver también qué es lo que entendemos como trauma, disfunción, ¿vale? Y ver, por ejemplo, pues, qué es lo que vamos a hacer realmente. Bien, entonces, cuando Marcos me invitó pues, al congreso, pues bueno, dije, bueno, la kinesiología es muy amplia, ¿vale? Como tal, por lo tanto, a veces es difícil elegir el tema, pero creo que este congreso era para basarnos en la temática del congreso, que es la neurología, que es el punto fuerte de la kinesiología. Nosotros nos basamos en kinesiología sistémica, una kinesiología sistémica que engloba, integra, dimensiona todos los recursos, toda terapia de una forma, pues, muy potente, ¿vale? Más allá de un concepto holístico, ¿vale? Y realmente, pues, basándonos en un test, que son los test neurológicos, los test neurológicos realmente eficientes, realmente que generan una respuesta segura, una respuesta realmente, pues, que podemos comparar con cualquier test, con cualquier incluso analítica a veces, ¿vale? Que podemos realizar o prueba, que no fuera de un test de kinesiología, podemos realmente tener mucha coincidencia, mucha certeza, ¿vale? Incluso casi igual. Eso sería, por ejemplo, un test de inmunoglobinas y relacionado con un test de kinesiología sobre alergias, es casi los mismos resultados. Pero bueno, enfocándonos un poquito en la temática, ¿vale? De hoy, ¿vale? Y dejando pues, otros campos como la psicosomática, donde también pues, es un campo que por lo menos a mí me apasiona, ¿vale? Sobre todo pues, por haber tenido la oportunidad también de enseñar pues, dentro de un máster de psicosomática. Y vamos a ver pues, aplicación sobre el trauma, sobre la neurología, sobre todo, sobre cualquier experiencia, ¿no? Porque el dolor es una experiencia y es una experiencia que se procesa, por tanto, todo aquello que no procesas no lo superas. Quiere decir que en el momento que tu cerebro puede procesar la experiencia, el dolor, ¿vale? Realmente puede aprender y por tanto se puede adaptar y por tanto puede incluso ese dolor ya no tiene tener significado ni importancia en este momento de mi vida. Entonces, una frase que me gusta mucho es que la experiencia te viene de sabiduría y no de dolor, como tal. Y, y si nos basamos siempre en lo que Utjar hacía o lo que decía como inspiración, ¿no? El mismo poder que creó el cuerpo es el mismo poder que puede curarlo, ¿vale? El doctor George Woodhart, ¿vale?
O, como se dice muchas veces, para ser original hay que volver a los orígenes, ¿vale? Ver qué se hacía, qué no se hacía, dónde se ha perdido la información, porque a veces es como el juego ese del teléfono roto, ¿no? Estropeado, ¿vale? O sea, la información que nace de un lugar, cuando llega al lugar final, se ha distorsionado o se hace totalmente diferente. Es increíble. Pero bueno, basándonos en que realmente pues, buscamos esas raíces, ¿vale? Y como Uthar era pues, un personaje pues, muy especial, ¿vale? Un personaje pues, muy observador, y pensar que cuando él desarrolló todo esto, pues la neurología tampoco estaba, no era su momento, ¿vale? A día de hoy sí, tenemos los estudios de Carrick, tenemos también estudios también de neurología funcional, tenemos mucho camino recorrido y mucho camino por recorrer. Y en aquel momento, pues, era el observador, era observación por observación, ¿vale? Lo que hoy decimos, pues, que algo es, bueno, tiene evidencia científica, ¿no? Y era como evidencia clínica, ¿vale? Y porque realmente era prueba, 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 prueba de todo lo que hacían, todo lo que, en este caso, pues, desarrollaban. Entonces nos basamos nosotros en kinesiología sistémica, una kinesiología sistémica en la cual tenemos bajo este paraguas vemos esas dos líneas principales que son la kinesiología clínica aplicada, kinesiología clínica, ¿vale? Y lo que se llama una técnica refleja, le llamamos IRT, ¿vale? Como técnica de integración refleja, que vamos a ver también en el día de hoy. Entonces, si nos basamos en kinesiología aplicada, en kinesiología clínica aplicada, ¿vale? Todos los tres son a nivel neurológico, quiero decir, no hay respuestas mentales, siempre hay una estimulación, siempre hay siempre hay un ofensor, siempre hay una forma de desafiar al cuerpo para que el cuerpo nos diga, ¿vale? Y basándonos siempre que la kinesiología nunca es una forma de diagnóstico, ¿vale? Para empezar. Es una forma de valoración, quizá en tiempo real, al momento, ¿vale? Es una forma de valorar, de desafiar, es un sistema de biofeedback, ¿vale? Pero ya está. A partir de allí vamos a utilizar los test, la manera de desafiar al cuerpo, diferentes condiciones, diferentes pruebas, para ver cómo funciona, cómo no funciona, cómo deja de funcionar y por qué está dejando de funcionar. Entonces, en esa integración sistémica nos basamos en diferentes sistemas, pero básicamente esa integración, pensar que una kinesiología, la base, la raíz, era totalmente estructural, totalmente, había una función, detrás de esa estructura había una neurología, había ese campo nutricional, ese sistema inmune, ese sistema endocrino, ese sistema psicoemocional, y que realmente pues esa interacción entre todos esos sistemas podían darnos herramientas para poder ayudar, para poder recuperar, ¿vale? Y realmente es un poquito, bueno, como nació esta terapia, cómo se basó, ¿vale? O se hizo famosa, ¿vale? Dando resultados donde otras terapias, otras disciplinas a lo mejor no llegaban porque al final un carpintero arregla todo a martillazos. Quiere decir que si al final, pues, si quiero arreglar algo estructural, pues hasta ahora lo arreglaba con algo estructural. Pero dentro de la kinesiología demostró que algo estructural lo podemos regular o corregir o normalizar realmente con nutrición, con algo tratando esa experiencia emocional de dolor que hay detrás, con una estimulación neurológica. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en kinesiología clínica, ¿vale? Y luego tenemos también lo que se llama la técnica de integración refleja, IRT, y nos basamos también en neurología, test neurológico. Utilizamos a partir de aquí lo que es la integración sistémica refleja, ¿vale? Utilizamos los reflejos metaméricos, utilizamos las áreas reflejas, utilizamos receptores, ¿vale? Como ese software, ¿vale? Que genera disfunciones, que genera problemáticas, que genera alteraciones, tanto locomotoras, musculares o funcionales. Y ver también, pues, más allá que hasta ahora lo que hacíamos era tratar estructuras, ¿vale? Tienes una vértebra en disfunción, subluxación, fijación. Lo que hacíamos era corregir la vértebra, ¿vale? Pero no corregíamos los receptores que había en esa vértebra. Woodhart en su principio decía que las articulaciones no mueven músculos. Lo que mueve las articulaciones son los músculos.
Y lo que mueve los músculos es el sistema nervioso. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo quiero mover una articulación, o tratar una articulación, voy a tratar el sistema nervioso, voy a tratar el software. Y eso es algo que, esto lo explico en el primer día de curso. O sea, realmente cuando hablamos de todo, esto es la base de entender qué tratamos. Tratamos hardware, tratamos software, tratamos o realmente es ver qué está pasando en ese software. Porque si es un problema de hardware, pues quizá lo tenemos que derivar. Quizá necesita una extracción dental, quizá necesita, pues, realmente tiene una pierna corta anatómica. O sea, hay un problema de hardware real. Pero si es un problema de software, que realmente tengo una pierna funcional más corta, o que realmente, pues, es un problema de oclusión, pero de falta de propiocepción en la ATM, pues será un problema de software. Entonces nos basamos en el Manual Muscle Test, que son los test musculares, ¿vale? Aplicados realmente, pues, en esos orígenes entre Goodhart, Walter, ¿vale? Referencia en kinesiología, y todo lo que se hacía antes, ¿vale? Dentro del trabajo de Lovett o de Kendall and Kendall. Lovett y Martin, vamos a decirlo así. Entonces, la kinesiología siempre se ha basado en ese triángulo de la salud, ¿vale? Que pensar que no son... esto a día de hoy es como, bueno, es bastante simple, pero realmente entender que no es que sea rígido, no es que sea algo fijo, ¿vale? No estamos hablando de homeostasis solo, estamos hablando de homodinámica. Estamos hablando de que cualquier alteración en el campo bioquímico va a generar una alteración en neurotransmisores, y esa alteración en neurotransmisores puede generar una alteración, por ejemplo, en acetilcolina y generar o mantener una disfunción vertebral, por ejemplo. Entonces, pensar que, por ejemplo, cualquier alteración de una parte del triángulo puede desequilibrar otra parte y viceversa. ¿Vale? Yo puedo ayudar, ¿vale? Porque siempre lo que hacemos en kinesiología es aportar recursos, dar lo que el cuerpo necesita. Y esa frase de referencia inspiradora de Goodhart, que era el mismo poder que creó el cuerpo, es el mismo poder que puede curarlo. Entonces, pensar que trauma viene, bueno, viene de la palabra griega herida, ¿vale? ¿Sí? Freud la definió dentro de la psicología como trauma, ruptura, algo roto, ¿vale? Y pensar que, por ejemplo, eso algo nos rompe cuando supera nuestra capacidad de adaptación, cuando algo realmente, pues, te sobrepasa, ¿no? Y es a partir de ahí, pues, esto puede afectar a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel psíquico, ¿vale? Pero realmente, viendo un poquito centrándonos en la ponencia, es que realmente, pues, puede afectar a músculos, tendones, huesos, cápsulas, ligamentos, vértebras, discos, todo, ¿vale? Y podemos tener realmente disfunciones o traumas. Y muchas veces esa disfunción o trauma va a generar, pues, una alteración cuantitativa o una alteración cualitativa. Quiere decir, puede ser que pierda movilidad, ¿vale? O pierda función. Y eso es algo que tenemos que tener, tanto una cosa como otra es lo que vamos a tener que recuperar. Y vamos a tener que, cuando tratamos la disfunción, vamos a recuperar tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo y función del órgano. Entonces, pensar que la mayoría de disfunciones o problemas, ¿vale?, van a estar en esas zonas, en esas curvas anatómicas o esas curvas más móviles, más dinámicas, ¿vale? Como puede ser la columna lumbar, por ejemplo, como puede ser la columna cervical, ¿vale? Donde se van a ver reflejar más patologías principalmente. Y en esas partes más rígidas o con menos movilidad, como puede ser, o curvas primarias, ¿vale? No tan adaptativas, como pueden ser lumbares y cervicales, pues vamos a ver, por ejemplo, reducido también la patología, ¿vale? Como tal. Entonces, esto nos ponemos un poquito en situación, pero que a partir de esas disfunciones pueden ser generadas por muchas cosas. Pueden ser generadas por espasmos musculares, ¿vale? Aquí entraría la técnica de strain contra strain del Dr. Jones. Entraría también, por ejemplo, técnicas de debilidad muscular, ¿vale? A día de hoy, por ejemplo, es una evidencia realmente que trabajar debilidad muscular es mucho más efectivo que trabajar hipertonías, ¿vale? O sea, la hipertonía es una defensa del cuerpo, realmente, y es mucho más fácil trabajar una debilidad muscular sobre el efecto sistémico que tiene el cuerpo. A partir de aquí, enfocándonos en un ejemplo en columna, principalmente, así para coger un tema, ¿vale? Por ejemplo, en columna pues tenemos hábitos escolióticos, falsas piernas cortas que me pueden generar problemas de columna,
escoliosis ocupacionales, escoliosis por subluxación, descompensadas. Veremos que parte de la descompensación de la columna no es por una parte mecanoreceptiva, sino por una parte, tenemos el sistema neurológico que influye en cómo la columna se lateraliza, flexiona o extiende, pero también tenemos el sistema endocrino que va a tener un efecto directo sobre la inclinación y la flexión de la columna. Entonces, pensáis que cuando nosotros estamos agotados o tenemos un déficit adrenal, ¿vale? Eso lo que genera es una flexión anterior del cuerpo, ¿vale? Y por tanto, toda cadena de extensión va a estar en hipertonicidad o va a estar compensando. Entonces, a partir de aquí, tenemos lo que se llama diferentes posibilidades, por ejemplo, los reflejos viscerales, ¿vale? Reflejos de hígado, reflejos intestinales, reflejos de corazón, reflejos de vesícula biliar, que se van a expresar en columna. Vamos a tener también lo que son torsiones durares, torsiones craneales, ¿vale? Que van a generar también problemáticas a este nivel. Y a partir de aquí, pues cualquier situación, experiencia vital en la vida, como pueden ser, pues, dar a luz, el alumbramiento o, en este caso, el parto, pueden ser también causísticas de todo lo que nos encontramos en consulta, principalmente. Y bueno, aquí entrarían pues cicatrices, entrarían también pues los hábitos, el sedentarismo, las posturas, etc, etc, ¿vale? Pero al final todo esto serían posibles causísticas de esas disfunciones. Entonces lo que hacíamos hasta ahora era tratar síntomas, quiero decir, podíamos elegir, mejor dicho, tratar síntomas, ¿vale? Me duele aquí, me duele allá, trato aquí, trato allá, ¿vale? Entonces me duele el hombro, trato el hombro, me duele la cabeza, voy a tratar la cabeza, me duele la rodilla, trato la rodilla. ¿Con qué? Pues con lo que si es estructural, con algo estructural. Luego, con un poquito de suerte, hemos estudiado, hemos aprendido, hemos visto cómo poder tratar, por ejemplo, a veces tratar una disfunción a nivel analítico. Podemos ver, por ejemplo, que el psoas trabaja en la cadena de flexión o extensión, bueno, cadena de inspiración o expiración del cuerpo. Podemos ver, por ejemplo, que los esternocleidomastoideos tienen que ver con, cuando se accionan, pueden debilitar el psoas. Por tanto, en el momento que yo genero una flexión de cabeza, puedo debilitar el psoas y por tanto debilitar las lumbares o generar una disfunción en lumbares. O, por ejemplo, que la cadena de extensión, musculatura extensora de columna, tienen que ver, por ejemplo, hay una relación íntima con el meridiano de vejiga y con un órgano que es vejiga. Entonces, por tanto, puedo tener mucho dolor en paravertebrales, pero que su relación sea una relación por toxicidad, por ejemplo, que no sea capaz de eliminar. Entonces, eso sería como análisis, ¿no? Analizar relaciones, esto lo sabemos hacer muy bien pues, en acupuntura, lo sabemos hacer muy bien en osteopatía, lo sabemos hacer muy bien, bueno, a día de hoy creo que en muchas terapias, ¿vale? Y que realmente, pues, bueno, incluso aquí, por ejemplo, aquí tendríamos el ligamento, falta aquí en medio, pues faltaría el ligamento nucal, y el ligamento nucal me puede generar también una pierna corta, principalmente, ¿vale? Si no trabajo. Y entonces sería un análisis, ¿no? Tengo una pierna corta, lo podría analizar con cualquier cosa. Y en el fondo, acabar tratando eso. Pero otras veces, más allá de la causística, tenemos la etiología. Quiere decir, algo que pasó mucho antes del trauma, que aparentemente no tiene nada que ver, como puede ser un foco, una cicatriz, puede ser, por ejemplo, una operación, puede ser una infección, puede ser algo que aparentemente nos afectó, tocó nuestro terreno, generó un terreno desadaptativo y al final nos hizo que tuviéramos menos recursos realmente. Entonces, lo que hacemos hasta ahora era tratar estructuras, ¿no? Tengo un problema en una vértebra, trato una vértebra, ¿vale? Si tengo un problema en un estómago, pues trabajo o el diafragma, trabajo el estómago, ¿vale? Entonces, hasta ahora lo que tratábamos era estructuras, principalmente. O tengo una emoción, trato la emoción. Pasa que hasta incluso para la emoción vamos a ver que tienen receptores emocionales. Y por lo tanto, a veces se me puede repetir siempre la emoción porque tengo el receptor activo. Entonces, en este caso, y muchas veces no es que no funcionara, sino que no funcionaba para todo el mundo, sino que se repetía, ¿vale? Y las lesiones volvían o no se resolvían del todo. O al poco tiempo, cuando volvía a revivir algo igual o volvía a estimular esa zona, ya sea con el mismo ejercicio, el mismo hábito postural, la misma situación de estrés, se me volvía a repetir todo porque no he tratado
lo que mantiene la lesión, que son lo que vamos a ver ahora. Si solo trato la estructura o trato donde se expresa, ¿vale? Pero no trato los receptores, no va a solucionarse definitivamente, o no siempre, ¿vale? Entonces nos olvidamos de algo básico, que es lo que mantiene esas estructuras, ¿vale? Lo que mantiene esas estructuras son los receptores, ¿vale? Eso lo hemos estudiado muchas veces, pues, si hemos hecho fisioterapia o hemos estudiado en osteopatía, conocemos lo que se llaman mecanorreceptores, nociceptores, receptores, ¿vale? Aquello que hace que la información se perciba, llegue, ¿vale? Y que después el cerebro gestione esta información. Entonces, hasta ahora, ¿vale? Entender que nosotros trabajamos con hardware, ¿vale? Que es la parte física, pero principalmente vamos a trabajar con software, que es lo que mueve la parte física. Y eso es importante porque al final yo siempre digo que vamos a hacer que funcione, ¿vale? Vamos a hacer que intentar siempre no... vamos a ver lo que el paciente me trae, el cliente me trae, ¿vale? Observamos, ¿vale? ¿Cuál es el regalo que me trae? Y a partir de ese regalo voy a ver cómo puedo abrirlo y disfrutar de ese regalo, ¿vale? O sea, que esa persona pueda volver a estar bien, pueda volver a recuperar, que ese retorno a la salud lo pueda hacer ella, ¿vale? O él, y sea acompañado. Y muchas veces vamos a trabajar sobre ese software que va a permitir que ese hardware vuelva realmente. Entonces, entender que constantemente lo que estamos haciendo nosotros es recibir información, ¿vale? De forma aferente. Vamos a procesar con datos existentes, experiencias previas, reflejos condicionados, ¿vale? Reflejos primitivos, vamos a procesar la experiencia y al final vamos a dar un resultado. Parece que es un resultado, ese resultado pues, puede ser a través de que ya no haya síntoma, de que hayamos recuperado la funcionalidad, pero de un modo, visto desde la kinesiología, es que el músculo ya nos daría, por ejemplo, una respuesta normotónica, ¿vale? En relación a en relación a la prueba que estamos haciendo. Entonces, los músculos, en realidad, es una manera de evaluar cualquier estímulo, ¿vale? Yo puedo generar cualquier estímulo, ya sea un estímulo olfativo, ya sea un estímulo de ionización, ya sea cualquier estímulo, y ver qué sucede, cómo responde el cuerpo. O sea, el músculo al final es la manera para mí la excusa para entrar, es una puerta biológica, es una ventana biológica, es una manera de entrar en la biología de la persona, en la neurología de la persona, en la psique de la persona, ¿vale? No hay que olvidar que cuando hablamos de psique, psique en griego significa alma, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de psique o psicoemocional, siempre estamos hablando de esa relación íntima entre el cuerpo, ¿vale? Que es la sede del espíritu o del alma, y cómo se expresa a través de esa psique. Entonces, los test son una manera de ver qué sucede, qué es lo que está bien, qué es lo que no funciona, cómo podemos ayudar realmente. Entonces, una de las cosas que hacemos en kinesiología, o se ha hecho siempre, es ver qué es prioritario, ¿vale? Entonces, esto siempre ha habido, o hay una confusión, porque si vemos los orígenes, y vemos realmente los orígenes, prioritario no significa el origen, prioritario significa que es tratable, ¿vale? Tratable significa que está bien, que a lo mejor yo tengo 3 o 4 vértebras, tengo una vértebra, tengo un problema digestivo, ¿vale? Y puedo ver que es tratable de todo eso, no que es prioritario, realmente, ¿vale? No que es el origen, ¿vale? Son las cosas que eso es muy fácil de demostrar, porque si realmente testamos 10 cosas, 8 van a ser prioritarias. Por lo tanto, de esas 8 quizás una puede ser la causa o no. Entonces, esto es muy fácil realmente todo puede ser prioritario, ¿vale? Tratable, ¿vale? Y tratable significa que tenemos permiso para trabajar, permiso para tocar, permiso para ayudar, que es el momento. Pero esto no es primario, eso no quiere decir que sea primario. Primario es otro concepto, ¿vale? Que se utiliza en kinesiología clínica, es otro concepto que se utiliza en integración refleja y que realmente va más allá del propio prioritario, ¿vale? Con la limitación que tiene a nivel neurológico el prioritario, ¿vale? Entonces, conocemos nosotros tanto una cosa como otra la vamos a utilizar, porque siempre me interesa saber lo que es prioritario, ¿vale? Eso es lo que
En kinesiología, pues nosotros utilizamos muy pocas entradas digitales, por decir muy pocas, esta y 5 o 6 más, pero me dicen realmente lo que es tratable y lo que no es tratable, y a partir de allí puedo evidenciar, irme a buscar lo que es primario. Y eso lo vamos a entender un poco, aunque es bastante más difícil de entender con esta ponencia. Pero, por ejemplo, prioridad es que no es tratable. Primario es algo que es la causa de todas esas disfunciones que sí que son tratables, que las puedo tratar con un masaje, las puedo tratar con un Siriax, las puedo tratar con cualquier disfunción, ¿vale? Con cualquier técnica, pero no estoy tocando el origen, realmente. Y es una de las cosas que tenemos, que durante mucho tiempo me ha llevado a buscar, ¿vale? Me ha llevado a buscar, pues, por qué lo que era prioritario no era prioritario de verdad, o prioritario, el origen, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que me habían contado que realmente no era así, ¿vale? Y al final tuve que ir mucho más atrás a buscarlo. Y qué es lo que realmente, pues, me puede hablar de lo que es lo más cercano a ese origen, o lo que se decía, por ejemplo, o lo que se dice en osteopatía, ¿no? Esa lesión primaria, ¿no? ¿Vale? Y quizá esa lesión primaria está en el nacimiento, quizá está en el parto, quizá está en la gestación, quizá está mucho más arriba, no lo sé. Entonces, cuando realmente podemos tratar, entender lo que sucede en el cerebro, quiere decir, el cerebro se nutre, ¿vale? ¿Se nutre de qué? Pues, o sea, realmente, eh, quiero decir, creo que no le da mucho ascos a nada, quiero decir. Se nutre de estimulación, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo una articulación de movimiento, ¿vale? Por lo tanto, la movilidad, el moverse, incluso ir a caminar, es una estimulación para el cerebro. Pero si tengo un hombro que no se puede mover, no voy a tener estimulación en este hombro, pero tampoco voy a tener estimulación en ese cerebelo y tampoco voy a tener estimulación en el córtex contralateral. Entonces, cuando hay una falta de estimulación, vamos a tener, por ejemplo, una falta de movilidad. Entonces, a veces cuando tenemos una lesión, perdemos esa movilidad, perdemos esa estimulación, dejamos de utilizar eso. Y eso ya no solo genera un déficit en esa zona, ¿vale? Sino que vamos a tener un déficit a nivel cortical o cerebral, realmente. De la parte de la estimulación que podemos hacer, ¿vale? Todos sabemos que, por ejemplo, una caricia es una estimulación, ¿vale? Es una estimulación cortical, ¿de acuerdo? Si yo hago presión, ¿vale? Es una estimulación mucho más profunda, ¿vale? Que va a generar, pues, una estimulación más a nivel del límbico, ¿vale? Y que nosotros tengamos, son estimulaciones. Entonces, pensar que, por ejemplo, nuestro sistema hormonal o endocrino, ¿vale? O el hipotálamo se estimula a través de las caricias, a través de un masaje suave. Entonces, la estimulación estimula, llega al cerebro, y el cerebro va a recibir esa información. También después de la oxigenación, o sea, el oxígeno va a nutrir el cerebro. ¿Cómo respiro yo? ¿Cómo está mi diafragma? Si tengo un diafragma débil, quiero decir, si tengo un diafragma, lo divido en dos hemicúpulas, y tengo uno débil, uno que no se expande porque a lo mejor tengo un problema hepático, porque tengo un problema del sistema porta, porque tengo una subluxación de 12 L1 en pilares del diafragma, ¿vale? No va. Claro, voy a tener menos respiración, menos capacidad vital, menos oxigenación. Y si tengo un bloqueo costal también. Entonces, eso va a generar problemas de oxigenación y problemas también de nutrición del cerebro. Y la propia nutrición del cerebro. Quiere decir, si realmente hay una buena administración de EPA y DHA, de omega 3, hay suficiente ácido fólico, hay suficiente B6, ¿vale? ¿Y cómo llega a esa B6 y cómo llega a esa B9? Porque a lo mejor tenemos una B6 y una B9 que el cuerpo no puede activar, no puede metilar, porque a lo mejor tiene una fase hepática bloqueada. Entonces, todo esto llega a un punto en el que el cerebro tiene que, cómo recibe toda esa nutrición, como oxigenación, estimulación, y algo vital que es el agua. El agua y esa estimulación selectiva, ¿vale? Esa hidratación selectiva. Entonces, y bueno, y la glucosa principalmente también como nutriente conjuntamente con la grasa para el cerebro. Entonces, pensar que nuestro cerebro es un 75% aferente a mí, siempre digo, así me acuerdo siempre, y eferente hacia afuera, expresa, ¿no? Entonces, va a depender de cómo percibimos la información, de cómo recibimos la información por los receptores. Entonces, eso es vamos a conocer lo que se llama el árbol
¿vale? El árbol de las disfunciones. Quiero decir, el árbol de las disfunciones es que un cerebro de una disfunción primaria va a generar disfunciones secundarias, terciarias, secundarias. Y si tratas una secundaria o una terciaria, ¿vale? Por ejemplo, vamos a verlo ahora, la primaria se va a mantener. Pero si yo solo trato, en cambio, si trato la primaria, todas las disfunciones secundarias, terciarias, metaméricas, virtuales incluso, virtuales quiere decir que el cerebro crea, o sea, el cerebro crea lesiones, crea adaptaciones, ¿vale? Esto es una realidad. Si te duele la rodilla derecha, tu cuerpo va a compensar. Huimos del dolor. Huimos del dolor. Eso hay un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, todos a lo mejor conocéis vamos a decir, los accesos oculares en programación neurolingüística. Y pensar que el reflejo ocular es un reflejo también que tiene que ver con el reflejo tectal, ¿vale? Que es el reflejo visual, tectal visual, y que nosotros lo que hacemos cuando hablamos o buscamos la información es alejarnos del dolor. O sea, no está tan claro que cuando yo, por ejemplo, miro hacia arriba a la izquierda, a lo mejor es algo recordado o tal, sino que realmente cuando estamos en una experiencia, ¿vale? Huimos del dolor, nos protegemos del dolor por supervivencia. Entonces, pensar que incluso un reflejo ocular, que puede ser que cuando yo estoy buscando información o tal, ¿vale? Si es una información que no implica sufrimiento, pues va a ser un acceso ocular, pero normal. Pero si implica sufrimiento, mi acceso ocular siempre va a huir del dolor. Y eso es muy interesante cuando se hace, pues, se trabaja trauma o se trabaja, por ejemplo, la experiencia. Hacer que la persona hable desde el lugar, ¿vale? Que evita, ¿vale? Para, aunque sea por un segundo, aunque sea por 10 segundos, volver a tocar eso y transformarlo, realmente. Entonces, esa es como la paradoja, ¿no? Es como a veces puedo pasarme toda mi vida huyendo del dolor, que el dolor siempre estará ahí como un fantasma, aunque no exista el dolor. Pero en cambio, si por un momento lo afronto, ¿vale? O lo resuelvo, eso va a ser suficiente, ¿vale? Para que ya nunca más lo vuelva a vivir, ¿vale? Como tal. Entonces, como decía Jung, todo lo que no remonta a la conciencia, pues al final pues, se expresa como destino. Pero es que incluso en neurología, ¿vale? Todo, cualquier receptor que no se integra va a seguir activo, reproduciendo el problema de la disfunción. Entonces, pensar que tenemos disfunciones primarias, secundarias, terciarias, metaméricas y virtuales, ¿vale? Y que podemos ver, por ejemplo, eso es un ejercicio muy simple que tiene una limitación en la abducción, ¿vale? Pero cuando realmente pues, acabamos de hacer una técnica, ¿vale? Pues el ROM, el rango de movimiento ampliado, se ve amplificado, pues bueno, ya lo veis, sin hacer estiramientos, sin hacer nada, ¿vale? Entonces, esto sí el árbol de las disfunciones, ¿no? Disfunción primaria, secundaria, disfunciones virtuales. ¿Dónde estoy realmente? ¿Cómo puedo saber si estoy en una primaria, en una secundaria, en una terciaria? ¿Cómo puedo saber todo esto? Entonces, esto es lo que es algo que, por ejemplo, pues ha hecho que buscase, ¿vale? Y porque a veces tratábamos adaptaciones o secundarias, pero nos encontramos que lo primario seguía estando ahí. Entonces, pensar, y eso ya solo para la gente que ya hace kinesiología o no, o ha hecho algo de test muscular, pensar que cuando tenemos un músculo que se facilita, significa que yo estiro las fibras, o pongo un imán, o pongo ese músculo, es una disfunción terciaria. Las disfunciones primarias y secundarias son músculos que no se facilitan, que el reflejo miotático en ese momento se lo tiene anulado, ¿vale? Por un traumatismo, por un receptor, por una disfunción como tal. Entonces, podemos decir que durante mucho tiempo, pues yo he estado trabajando a este nivel, o hemos trabajado a este nivel, terciario, secundario, ¿vale? Los virtuales no son tan importantes porque al final, en el momento que tratas un primario, pues los virtuales desaparecen. Y las disfunciones metamédicas son expresiones orgánicas, viscerales, ¿vale? Ya sea por dermatomas, por miotomas, ¿vale? En su recorrido, ¿vale? Relacionados con esas disfunciones, como tal. Entonces, cada disfunción tiene su árbol de disfunciones, ¿vale? Y esto parece que lo estamos complicando mucho, pero en la práctica es muy sencillo, realmente. Entonces, cada árbol de disfunciones va a crear fractales, ¿vale? Un fractal es
un fractal inferior, un fractal superior, y cómo poder ir a buscar realmente, pues, desde un test neurológico, desde una seguridad, ¿vale? Y poder realmente, pues, ir a ver esa disfunción primaria, esa disfunción secundaria y todas esas terciarias o secundarias o metamédicas. Entonces, un fractal es tratar esto, pero es buscar cuál es la disfunción primaria y solucionarla. Por lo tanto, todo lo que está por debajo va a desaparecer. Va a desaparecer la disfunción primaria y todo lo que está creado a partir de ahí. Creado, compensado, adaptado, involucrado, ¿vale? Principalmente. Entonces, eso sería pues lo que hacemos, por ejemplo, en kinesiología clínica, en IRT, ¿vale? A diferentes niveles. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos hasta ahora, no? Es, bueno, yo tenía una disfunción primaria, que me la podía encontrar, podía ser una vértebra, pues la ajustaba con osteopatía, ¿vale? Yo podía tener una disfunción secundaria, ¿vale? Uy, me he ido por aquí. Yo tenía una disfunción secundaria, era una víscera, podía tratar con visceral, tenía una disfunción terciaria, podía ser un músculo, o podía tratar con Jones, o si fuese una fascia con Rolfing, por ejemplo. O tenía una disfunción metamédica, o un reflejo metamédico, o poder tratar con procaína, o lo que queráis, ¿vale? Por lo tanto, no es que sea la jerarquía, sino puede ser que la disfunción primaria sea visceral, o que la primaria sea muscular, o la primaria sea un reflejo, también podría ser, ¿vale? Entonces, en esta analogía de tratar pues, cada cosa con su herramienta, hacía que muchas veces no era suficiente. Porque una disfunción vertebral, una subluxación, puede ser porque hay una inestabilidad del tejido y por lo tanto necesitamos pues, compensar esa inestabilidad con nutrición, con oligoelementos, con vitaminas, ¿vale? Por ejemplo, vitamina E, sería vitamina E o un manganeso, por ejemplo, sean sustancias que pueden estabilizar la vértebra o ayudar a la musculatura, o una vitamina C, ¿vale? Por ejemplo, o una lactoferrina, si tuviésemos problemas de discos vertebrales, ¿vale? Serían cosas que a nivel nutricional me podían ayudar a la vértebra. Pero podíamos también esa vértebra podría tener también un componente psíquico, ¿vale? Y expresar un conflicto biológico o psicológico de la persona, una desvalorización, un problema, una agresión, una falta de respeto, una comparación, que se veía, por ejemplo, en psicosomática, cuando hacemos esa relación vertebral o estructural con psicosomática. Y así sucesivamente. Una vértebra puede ser también muy endocrina, ¿vale? Y tratando el sistema endocrino puedo tratar la vértebra, o tratando el sistema inmune puedo tratar la vértebra. Muchas vértebras o disfunciones vertebrales vienen por una alteración de histamina, o bien por una inflamación, y tratar histamina o inflamación hace que muchas subluxaciones y problemas vertebrales mejoren o se solucionen. Y digamos que cada nivel de disfunción podría, por ejemplo, verse a otro nivel, y integrarse a otro nivel y entenderse a otro nivel y realmente pues eh, ser una muy buena herramienta para solucionar ese problema desde otro nivel. Y eso es lo que realmente puedes solucionar o ayudar o apoyar, porque a veces en la solución no está el problema, está la solución. Por eso, si no lo hubiésemos encontrado ya en el problema. Pero a veces esa solución pues, puede venir, esa solución mecánica o esa solución emocional puede venir de trabajar pues, a nivel endocrino. Y en ese momento empiezas a dejar de sentirte tan triste, tan desesperado, sin sentido a la vida, porque has trabajado ese sistema inmune, ese sistema endocrino. Porque empiezas a tratar qué sucede a nivel orgánico, cuál es la jerarquía, qué es lo que necesita, cuál es la prioridad dentro del sistema de órganos. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es la propuesta dentro de lo que hacemos en kinesiología cuando tratamos disfunciones o trauma. Y cuando tratamos en integración refleja, vemos, por ejemplo, que cada disfunción está sostenida por un receptor. Una disfunción visceral, tenemos un receptor. Una disfunción muscular, tenemos un receptor. Una disfunción metamédica, tenemos un receptor. Si no tratamos el receptor, puede volver la vértebra, la víscera, el músculo o reflejo. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que realmente, pues, qué tipo de receptores tenemos? ¿Vale? Hay más, pero para que entendamos, tenemos receptores emocionales. Sí, podemos decir que cada globo que sea un receptor. Podemos tener receptores emocionales. Unos se pelean con otros, ¿vale?
podemos tener quimiorreceptores, podemos tener nociceptores, podemos tener mecanorreceptores, ¿vale? Y en realidad todo eso tiene una jerarquía. Hay unos que están por encima, otros que están por debajo. Y si vemos este pequeño vídeo, que fue una clase grabada hace tiempo, ¿vale? Estamos evaluando un músculo, ¿vale? Voy a medir los músculos de aquí, ¿vale? No se mide. Si vengo a este músculo, ¿vale? Digo, el músculo se debilita, y voy a medir un músculo. Por tanto, aquí estamos mirando un receptor que hay en la nariz, ¿vale? Eso se llama la teoría de los cartílagos. Los cartílagos del cuerpo tienen que ver con una función primaria que tiene proprioceptiva, ¿vale? Entonces yo puedo tener, en este caso, estamos valorando si ese receptor, que es un receptor primario que está en un cartílago, funciona o no funciona. Un cartílago genera inhibición, depende hacia dónde va el cartílago, ¿vale? Inhibición contralateral. El piercing. El piercing. el piercing. Vale. Oh, my God. Tiene un piercing. Tiene la cicatriz. La cicatriz del piercing puede desactivar el cartílago y todo el componente proprioceptivo que genera a nivel del sistema ocular, alojiro, ¿vale? La cabeza, PM, ¿vale? Entonces ahora, si yo voy a testar, a ver, otro funcionamiento, esto no funciona, pues estoy trabajando en la contraria. Ostras, claro. ¿Sí? Voy a ver si tengo la fuerza del músculo, fuerte. ¿Sí? Esta abeja sí que funciona, ¿vale? Por lo tanto, esta abeja se funciona. La que no funciona es cartílago. Yo voy a hacer, ¿vale? Pero va a suceder con cualquier músculo. En este caso, el dorsal, ¿ok? Yo vengo y trabajo con la oreja. ¿Vale? Y si vengo aquí, ¿vale? Fuerte. Esto es como, también es como un joystick. Lo podemos utilizar como acción de tiro. Sí, yo tenía con esta vez que funciona esta fuerza. Yo trabajo esta oreja, me indica. Porque esta oreja funciona, de tira para arriba, de tira para abajo. A la tira para arriba es el cuerpo. ¿Sí? No para allí. Entonces, como vamos para allí, se va a debilitar. No, vale, entonces tiene oreja izquierda y nariz, los partidos no funcionan. ¿Vale? Vamos a buscar ioides. Ioides también actúa como estoy viendo para allí, el músculo que inhibe, pero para aquí. Nada, no tiene explicación. Ioides funciona como cartílago. Lo que no funciona como cartílago ¿sí? Bien. Ahora veremos. Vale. Pero tenemos otros que también funcionan. ¿Entendéis? Funciona. No, no funciona. En tu caso, si podéis tener función. Tenemos, voy a decir bastante izquierda. Claro. La culpa es del 2. El segundo. Del segundo piso. ¿Vale? Muy bien. Bueno, esto es para que veáis, por ejemplo, que utilizar el test muscular como una ventana, como un, vamos a decir así, como un chivato, ¿no? De lo que está pasando en el cuerpo, una manera de evaluar, ¿vale? Y que realmente, pues, aquí estamos testando lo que se llaman receptores, que están a nivel de los cartílagos, que pueden participar en la propiocepción del cuerpo.
y pues en su caso tenía pues 2 que están inactivos, que no funcionan, ¿vale? Con la nariz y la oreja izquierda. Y básicamente era porque, bueno, en los dos tenía piercings, ¿vale? Y, bueno, o ha tenido, ¿vale? Y por tanto son pequeñas cicatrices, pequeños focos que pueden generar también, pues, problemas, alterar a nivel de receptores y de propioceptores en este caso, ¿vale? Eso para que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Pensad que, por ejemplo, que algo de débil no significa que esté mal, ¿vale? Por ejemplo, aquí tiene que dar débil cuando hago el estímulo adecuado, si no tiene que estar fuerte. Por lo tanto, no es músculo débil, algo está mal, sino que nos hablaría de cuál es la función y qué es lo que tiene que ser la mente. Si es correcto o no, según la función, ¿vale? Entonces, más allá de esta primera parte, ¿vale? Vamos aquí. Entender que, por ejemplo, el hemisferio izquierdo es ese hemisferio es un hemisferio dopaminérgico, ¿vale? Por lo tanto, es ese hemisferio más racional, ese hemisferio de conseguir las cosas, de satisfacción, de alcanzar, ¿no? Ese dopa, ¿vale? Y pensar que, por ejemplo, el hemisferio izquierdo rige más el sistema parasimpático, el hemisferio derecho rige más el simpático, ¿vale? Por lo tanto, pensar que cuando nosotros vivimos un trauma físico, un trauma emocional, se va a percibir tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho va a quedar anclado como esa experiencia simpática de supervivencia y que la salida de cualquier experiencia tiene que ser el hemisferio izquierdo. Entonces, ese hemisferio izquierdo, que tenemos ahí el área de Broca, el área de Wernicke, áreas del lenguaje, ahí va a ser la sede de las emociones positivas, de las creencias positivas, de los hábitos positivos. En cambio, el hemisferio derecho va a ser la sede de las emociones negativas, creencias negativas y los hábitos negativos. Entonces, esto es muy curioso también porque a nivel de glándulas, ¿no? La glándula que rige, o órgano, ¿vale? Que rige el hemisferio izquierdo es la tiroides. Y la glándula, o en este caso, que rige el hemisferio derecho, va a ser adrenales, ¿vale? Entonces, quiere decir que el hemisferio izquierdo es dopaminérgico, por lo tanto, tenemos que tener esa vía de la dopamina, y el hemisferio derecho va a ser más adrenales, por tanto, más el simpático, más en supervivencia, más en lucha, más en resolver algo que está pasando ahora. Y por tanto, lo que sucede muchas veces es que cualquier experiencia física, emocional, si no se integra en el cerebro, no se puede procesar. Y si no se procesa, necesitamos 2 cerebros, ¿vale? Para ser libres. Yo siempre tengo esta frase que me gusta mucho. Necesitamos 2 cerebros para ser libres. Quiero decir, esa integración entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, esa realmente esa trascendencia de una vía desadaptativa por una vía adaptativa, ¿vale? Y que realmente, pues, cuando nosotros tenemos un trauma, o una experiencia, un dolor, se va a quedar bloqueado el hemisferio derecho. Esa experiencia o trauma que se queda bloqueada en el hemisferio derecho, ¿vale? Vamos a tener una activación del cerebro derecho, vamos a tener una respuesta de estrés, ¿vale? Porque vamos a despertar las catecolaminas, adrenalina, nueva adrenalina, ¿vale? Vamos a liberar realmente, pues, el cerebro va a estar en bucle, porque pensad que el hemisferio derecho, que es adrenal, que tiene que ver con el cortisol, que tiene que ver con la experiencia, ¿vale? Queda anclado como en un estado temporal, como si todo estuviera pasando en presente. Entonces, cuando no somos capaces de solucionar, eso queda en bucle en nuestro cerebro, queda, y no puede pasar al hemisferio contralateral y ser procesado. En cambio, el hemisferio izquierdo es un hemisferio que tiene esa línea temporal, capaz de ver lo que es pasado, ver lo que es presente, ver lo que es futuro, ¿vale? Y por lo tanto, es una manera de solucionar. Entonces, pensar que cuando quedamos en esa activación del hemisferio derecho, ante un trauma, lesión, disfunción o trauma psíquico, ¿vale? Vamos a tener una respuesta adrenal. Y esa respuesta adrenal constante, porque aunque el peligro no esté, aunque el león ya no esté, aunque el mamut no esté, nuestro cerebro arcaico está sintiendo que eso está ahí delante, que el peligro está, que ya no puedo correr, que no soy igual de fuerte, que no sé cómo solucionarlo. Y por lo tanto, va a generar
más cortisol, ¿vale? Y eso va a generar también un agotamiento adrenal. Y con aquellas paranoias, situaciones o, vamos a decir así, esas emociones negativas. Entonces, cuando aumentan esas emociones negativas, va a aumentar el cortisol y a la larga va a haber un agotamiento y lo que se genera es un patrón adrenal. Ese patrón adrenal, ya solo en el cuerpo, en la columna, va a generar un patrón de flexión y un patrón de abducción, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a replegar, nos vamos a proteger. Es como que realmente, pues, no somos capaces de extender, ¿vale? Pensar que, por ejemplo, eso es muy endocrino, pero también es muy emocional, ¿vale? Por lo tanto, ante una situación de estrés, una situación de, vamos a decir, de malestar, de perturbación, ¿vale? Durante mucho tiempo o mantenida, aunque sea leve, pero mucho tiempo, vamos a generar también ese agotamiento y se va a producir ese patrón flexor, ese patrón de aducción. Además, ¿vale? Hasta ahora creíamos que la columna pues, tenía un componente mecánico, pero realmente pues, podemos ver que tenemos un componente neurológico, ¿vale? Y tenemos un componente endocrino. El componente de flexión es un componente más adrenal. Pero si viésemos una escoliosis, una pseudoescoliosis o una tendencia, simplemente no hace falta que tengamos escoliosis, ¿vale? Lo que sería, por ejemplo, una concavidad derecha, sería algo más adrenal o gonadal, ¿vale? Quizás relacionado con el cortisol, quizás relacionado con la adrenalina, quizás relacionado con los estrógenos, quizás relacionado con la testosterona, o la concavidad izquierda, más relacionado con lo tiroideo, ¿vale? Más relacionado pues con la T4, con la T3, TSH. Y por lo tanto podemos tener que esa columna, ese tratamiento que hacemos en columna mecánico, no se mantenga porque tengamos una base, un desequilibrio de estos ejes hormonales. Entonces, eso sería también cosas que pueden llegar a mantener esa disfunción o ese trauma. Entonces, pensar que pues eso es un tratamiento sistémico, ¿no? Es trato receptores, trato sistemas, ¿vale? Y cómo podemos pasar del síntoma a la solución, ¿vale? Entonces, bueno, principalmente es encontrar dónde está el trauma y disfunción, ¿vale? Decidir, por ejemplo, diferenciar si eso que estamos tratando es primario, secundario, terciario, virtual, metamédico, ¿vale? Ver realmente si necesita un trabajo sistémico, ¿vale? Un trabajo sistémico englobaríamos, pues, un trabajo por sistema inmune, por sistema endocrino, por tratamiento neuroestructural, o realmente si lo que tenemos allí es un reflejo, y el reflejo lo tenemos que tratar como reflejo, ¿vale? Y realmente integrar todo esto para que el cerebro lo pueda entender y procesar. Una técnica muy simple, realmente. Entonces, vemos aquí un ejemplo, también de una clase de hace un tiempo. ¿Vale? 5 segunditos. Esto para que veáis, al ser online, pues bueno, he tenido que buscar algún vídeo que tuviera pues algo, pero la idea es que veamos el concepto de reflejo, ¿vale? Sí, aquí no va un vídeo, lo que vemos es, vamos a ver cómo actúan los reflejos, ¿no? Vamos a ver un poquito, no vamos a ver tanto primario, secundario. Si hay. ¿No? Vale, saca la mano. Cuando toca arriba, el reflejo se activa abajo, ¿vale? Espera unos segundos. Vale, y me mejor, ¿no? Tócate la zona. Tenemos unos segundos. Se activa el reflejo. ¿Vale? Entonces, esto es un concepto. Vale, pues ya está. Abajo esto. Y abajo así. Sí. O sea, el paravertebral se engrosa, se activa. Cuando toca la zona superior, a nivel lumbar, se activa. Les voy a trabajar el reflejo hasta que el reflejo desaparece. Un poquito, un medio. No, porque es un poco más. Sí, claro. No, yo se activa. Es muy rápido. O sea, entonces digo que haces testarlo sin testar. Después es un poquito el mapa. ¿El mapa dónde está? ¿En el móvil? No, es lo que tiene en los apuntes.
Vamos. ¿De la página 33? No, del principio. Página secretaria. ¿Secretaria? Esta página ahí. Ahí. No, un tiempo más. Voy a pasar un poquito el vídeo. La ventaja de lineal. Bien, cierto, ¿no? Vale. Hasta que desaparece. ¿Vale? Ahora, no. ¿Cómo está ahora? ¿Está de local? Sí. Sí. Vale. Vamos a la zona un poquito más arriba. Zona típica, ¿vale? No tanto a nivel del cuello. Occipital. No tanto lumbar, un poquito más abajo. Deja de tocar. De unos segundos. Nada. ¿Vale? Toca de la zona. Y ahora es cuando trabajamos. Desaparece. El reflejo desaparece. O sea que nosotros moviliza un poquito el dioide hacia la zona de fricción. Moviliza el dioide. Vale, si vemos un poquito más adelante, aquí acabamos viendo también, pues, hay algo a nivel cervical. Ahí, ¿vale? Vale, tócate en el centro. ¿Vale? Zona en el centro. Se debilita. ¿Vale? Yo voy a buscar. Ahora no estoy ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Vale? Estoy justo en el centro. Interespinoso. Musculatura interespinosa. Entonces es interesante para ver, claro, piensa que no me ha hecho nada, no me ha ajustado, no me ha hecho nada. Entonces sería como para acabar la sesión en un dolor residual. A ver, un poquito. Entonces, si hay un bloqueo articular, pues, A ver si vemos el final del vídeo. Esto es para que veáis, por ejemplo, pues el tratamiento, un tratamiento reflejo, ¿vale? Pero aquí no estamos en las leyes de primario, secundario y terciario, pero pensad que en el cuerpo salen esas disfunciones, ¿vale? bueno, puede ser lateral de la columna, pero intentando, ¿vale? Vale, entonces... Ya. Lo que hemos visto aquí es un tratamiento de lo que es una disfunción, ¿vale? De lo que es un reflejo, ¿vale? Reflejo simple, ¿vale? Después aquí no estamos diferenciando ni siquiera, pues, esto es un mecanorreceptor esto, puro, ¿vale? Pero encima de los mecanorreceptores tenemos nociceptores, tenemos
receptores emocionales, tenemos también receptores químicos, ¿vale? Que pueden estar generando esto. Y es algo tan curioso como eso, ¿no? Es como yo puedo tratar un receptor y generar todo una correlación, ¿no? Corregir tanto a un nivel distal o a un nivel que no tiene nada que ver con dónde está el problema, pero dando el receptor puedo mejorar. Entonces, esta es una técnica pues, muy simple, hace bastante tiempo, pero que realmente pues, cuando tratamos, podemos jerarquizar. Aquí no hemos jerarquizado, hemos visto que habían 2 o 3, ¿vale? Y hemos trabajado pues, a nivel distal. Pero podemos realmente, por ejemplo, buscar el primario, todo esto, buscar y cómo ese primario puede ser que en cadena resuelva toda la disfunción. Entonces, bueno, eso es todo este concepto que trabajamos en kinesiología, en IRT, ¿vale? Que es el concepto de los reflejos. Reflejos es esa integración del trauma, de disfunción, ¿vale? Como tal, ese borrado de esa respuesta del cuerpo. Y principalmente, pues, bueno, nos podéis encontrar aquí, por ejemplo, en el corazón de Barcelona, aquí en Sagrada Familia. Estamos también en Málaga, también estamos en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y tenéis también esta web a visitar, por ejemplo, que sería nuestra web de la escuela, ¿vale? Y tenéis toda esta frase pues, inspiradora de Woodhart, ¿vale? Que es, bueno, todo ser el primero en abrazo lo nuevo es algo que para mí también me motiva, ¿vale? Y que quería compartir con vosotros. Y todo lo que hemos visto en esta ponencia, en esta horita que hemos compartido, lo podéis encontrar aquí en la página web, ¿vale? Donde vais a ver, todo, por ejemplo, todo lo que es la formación que realizamos tanto en integración refleja, kinesiología deportiva, lo que es la formación especializada también en kinesiología sistémica, donde vemos ese paraguas de kinesiología clínica y donde aquí vemos todo un recorrido en el máster de kinesiología, en un máster de kinesiología especializada, de vanguardia, y donde recopilamos todo este concepto, también el concepto de sistémico, el concepto de trabajar la disfunción, trabajar el trauma, ver cómo podemos ayudar. Y aquí descubriréis, bueno, todo el recorrido principal, ¿vale? Desde una kinesiología más práctica, kinesiología, un año en kinesiología de formación y después todo lo que es el máster en kinesiología, ¿vale? Que aquí realizaríamos toda esa integración con todos los sistemas. Aparte, esa kinesiología emocional aplicada al trauma, que daría para otra ponencia realmente, pero aquí vemos también todo ese trabajo sobre los duelos, el transgeneracional, las creencias, trauma y cerebro, trauma, infancia, apego. Y eso sería otro enfoque más psicoemocional. Y ver que tenéis también pues todo lo que son, en la web tenéis intensivos, otros congresos a través de la escuela y podéis ver los intensivos de verano, intensivos también presenciales online que podéis disfrutar y aprender toda esta metodología rápida y en la cual podéis integrar pues con todo lo que ya hacéis hasta ahora y mejorar todas aquellas técnicas que tanto desde la osteopatía, desde la psiconeuroinmunología, desde el criomasaje, cualquier técnica pues potenciada a un nivel pues con todo este trabajo que nos da la kinesiología sistémica enfocada al trauma, disfunción, etc, etc. Así que, bueno, con esto llegamos al final de todo, ¿vale? Entonces, me despido con mucha gratitud y encantado con ganas de tener, pues, también feedback. Podéis enviarme un correo, pues, aquí a lo que sería al correo de la escuela, info@escuela-mobiles, ¿vale? O directamente desde la web podéis también contactar con nosotros y estaremos encantados también de poderos aconsejar porque hay muchas líneas, ¿vale? Muchas especialidades, así que también para cada persona también se adapta también la formación y
Y eso. Y hasta pronto, ¿vale? Así que encantados y espero que hayáis disfrutado de todo este concepto. Y un placer de corazón a Marcos, compañía, a todos. Y nos vemos pronto.